por supuesto es un gusto, la estoy viendo, ya está conectada mi psicóloga, Daniela Gasparini. Hola Dani, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están, chicos? Buen día, un ¿Cómo gusto va? verlos. Una ¿Se genia me ve realmente. bien? ¿Se me ve y escucha Se bien? te ve Sí, perfecto. perfecto. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto, muy, pero muy bien. A ver, porque claro, te habíamos convocado primero para hablar de uno de los temas de la semana, que tiene que ver con el escándalo que se armó a través de la inteligencia artificial. De hecho, ayer hasta que cruzamos alguna palabra. Por un lado, eso me interesa charlarlo, ¿no? Lo que genera, digamos, uno se pone en la piel de Macri, ¿viste? Y vos te ves a un Macri, por más que sea un hombre de la política y demás, que hay alguien que lo armó, lo editó y te dice, te hace decir cosas que vos no dijiste y obviamente te trauma. Esto por un lado. Pero recién quiero, para no desprendernos, es la segunda parte de la charla. La primera parte me interesa tu mirada sobre esto que estábamos charlando, ¿no? El trauma psicológico que le queda a la gente cuando vive esta clase de inundaciones y desastres. Y hablaba recién yo de mi experiencia, imagínate, 2003 fue la inundación de Santa Fe. Mm. Todavía ayer, chicos, ayer, tenía gente amiga inundada de aquella catástrofe que me seguía mandando mensaje, me sigue mandando mensaje porque sigue sin poder sacar ese infierno de su cabeza, Dani. Es fuerte esto. Sí, además estamos hablando de personas que padecieron esto y hace más de 20 años, ¿no? Bueno, lo mismo que pasa con situaciones traumáticas en contexto de crisis, catástrofes, guerras. Hay una huella que queda en la psique, ¿no? En el inconsciente, que ante diferentes sucesos que pueden ser como disparadores, se activan de alguna u otra manera. Por ejemplo, ver y empatizar con el sufrimiento de las personas que hoy están siendo afectadas por las inundaciones. Bueno, conozco mucha gente muy buena que está hoy en Zárate, Campana, ayudando, y que están ahí poniéndole el pecho, bueno, a algo que uno espera que esté con más presencia estatal. Que eso es parte de la resiliencia, ¿no? La recuperación tiene que ser sí o sí con mucha presencia estatal, porque no hay otra forma también de recuperar, porque cuando vos escuchás a la gente, que yo me detengo mucho a escuchar este tipo de situaciones, lo que te dicen es lo perdimos todo, ¿no? O sea, y hay una pérdida que es inmensa y que uno dice, bueno, pero es material, se recupera, lo bueno, lo importante es que estés vivo, que estés viva, sí, bueno, pero hay una pérdida que es material, que por ahí le llevó toda la vida La vida. El lograr. esfuerzo de toda la vida. Y es eso, es la pérdida de ese sentimiento de pérdida, de vacío, de todo ese De esfuerzo todo. para perderlo todo y no saber si realmente vas a recuperar algo de Ya, eso. he estado tantos años, ¿no? Haciendo inundaciones, que por supuesto las imágenes te quedan en la cabeza de determinados momentos y de determinados hechos, ¿no? Pero una de las imágenes que más me ha quedado y me ha impactado, y te juro que fue bastante difícil para mí sostener el aire de TN en ese momento, porque no me esperaba eso. Yo había bajado el agua y era todo un desastre. Barrio Santa Fe, imagínate, había tapado las casas, no el primer piso, tapado las casas. Baja esa masa hídrica, queda el desastre, ¿no? Y por supuesto todo el mundo en cada una de sus casas tratando de arreglar de la manera posible. Entro en una casa, me encuentro con una señora y me pongo a charlar y se me pone a llorar, pobrecita, amargamente. Y me empieza a mostrar, empieza a mover los muebles rotos, todo lo de la heladera. Y saca un álbum de fotos. Claro, claro. Y me dice, este es el álbum de mis hijos. Y yo no lo tengo más. Se perdió. Y se me pone a llorar desconsoladamente porque yo me di cuenta que esa mujer eso no lo iba a recuperar más. Eso tenía un valor para ella monstruoso, o sea, gigante, inconmensurablemente gigante, su vida, lo más hermoso que tuvo en su vida, sus hijos. Y ese recuerdo se le perdía para siempre. Y me lloraba, y de hecho hasta se me vino al hombro a llorar. Y yo no podía sostener el aire, porque digo, vos fijate, ¿no? Lo que dice Dani, lo material, pero hay cosas que ni valor tienen. Claro. Sí, bueno, totalmente. Y ahí cuando vos haces ese relato, que es muy conmovedor y que cómo no empatizar, ¿no? Porque uno se pone a pensar en los propios recuerdos de la gente querida, ¿no? Bueno, lo único que me queda por ahí de esta persona era su foto y ahora no la voy a tener, entonces ¿cómo me voy a acordar de esta persona?
o de ese momento de la infancia de mis hijos, cómo lo recupero, ¿no? O sea, hoy con la era digital tenés otras formas, pero la realidad es que cada uno pierde también desde su propia subjetividad, desde sus propias vivencias y experiencias, y ahí hay dos momentos, ¿no? El primer momento que decís, ¿no? Del trauma, que es el momento del shock, del momento donde aparece esa inundación, el momento de la desesperación, ¿no? Y después un segundo momento que es cuando el agua baja, o sea, literal y simbólicamente hablando. Cuando el agua baja, que pareciera que la cosa se va resolviendo, la catástrofe natural empieza a bajar, empieza a aparecer por ahí la catástrofe más interna, ¿no? Que tiene que ver con el momento en donde vos te encontrás con la pérdida real, ¿no? Hola, doctora, ¿cómo te va? Raúl Hola, Vázquez, de este Raúl, lado. ¿cómo estás? Muy bien. Vos sabés que estoy escuchando bueno, hay muchas cosas por analizar, ¿no? Y descubro así, muy abuelo de pájaro, dos cabezas para analizar. Primero, o dos psiquis, o dos cosas para pensar. Primero, la de la persona que tuvo una inundación y que posiblemente tenga otra. ¿Mm? Digo, el hecho de que te ocurra una vez, es muy posible que te ocurra otra vez. Eso ya te hace vivir de una manera diferente. Y después de aquellos que nos gobiernan, que pareciera que no les importara, que no les importara, y no hablo del presidente, sino del intendente que está ahí cerca, de la gente que sabe, porque nació ahí, que eso se inunda. Digo, ¿cómo puede haber dos cerebros tan diferentes, ¿no? El sufrido, que lo sufre una vez, lo sufre dos o hasta tres, y el que surge de ahí y que lo deja de lado. Bueno, después nos preguntamos qué pasa con la crisis o falta de representatividad, ¿no? En la sociedad. Bueno, que por qué no van a votar, qué pasa que hay un descontento o que votan opciones que terminan por ahí siendo más perjudiciales, pero hay una crisis tal de representación que genera esto, ¿no? Y bueno, creo que lamentablemente a veces hay una suerte de resignación, ¿no? Incluso al trauma más social, si se quiere, digo, saliendo un poco, pero a propósito de lo que se vive en un momento de catástrofe y demás, que cuando caes en la cuenta de que esto te puede volver a pasar es porque sabes que faltó obra pública, sabes que faltó presencia del Estado, sabes que el Estado por ahí no te acompañó lo que necesitaste. Entonces, ¿por qué hay algo que genera un trauma a largo plazo? Y bueno, porque hay algo que no se pudo resolver. Y en eso tiene mucha responsabilidad también el Estado. Entonces yo por eso digo que a veces cuando hablamos de resiliencia psíquica no podemos pensarla sin un acompañamiento integral. Cuando hablamos de salud mental, digo, hay una persona que se puede pagar una consulta terapéutica, una persona que lo perdió todo, ¿qué puede pagar? ¿No? Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado para igualar. Vos no podés dejar en manos de la subjetividad o la situación económica individual de cada familia algo que tiene que resolver el Estado, porque el Estado no lo pudo evitar, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen otras emociones que tienen que ver con la indignación, con la angustia, con la resignación muchas veces, ¿no? Y bueno, son dolorosas porque vos lo ves en la sociedad y ustedes que lo están analizando y hace muy bien analizarlo, porque está bueno que se pongan palabras, porque si no caemos en el descontento permanente y en la naturalización de eso. ¿Y por qué tenemos que naturalizar el malestar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Total. Vos sabés que también en estos días, y salió al aire porque me vieron charlando con esta gente, he recorrido tanto el conurbano que ya sé dónde se inunda más, dónde los problemas son tangibles, ¿no? Entonces ya tengo una amistad con la gente de tantos años, ¿no? Entonces ahí en el límite entre Esteban Echeverría y Loma de Zamora voy a un barrio y claro, si yo sé que se inunda, Gustavo Tubio sabe, y yo voy casi sin hablar con ellos, pues yo ya sé que si llovió tantos milímetros esa zona se va a inundar. No es una zona tomada, digo, claro, porque cada vez que tengo que decir esto, no es una zona tomada, no es un lugar de emergencia, no es un barrio que paga los impuestos como cualquier otro barrio. Entonces, llego ahí y me encuentro con lo mismo, y yo miro por un costado, y lo que dice Dani, a ver, Daniela y hay muchísima gente igual que ella, se ha preparado, ¿no? Para trabajar en catástrofe, en post-catástrofe. En ese momento, está bien, no hiciste la obra, no está en proceso, la están pensando, la están presupuestando, lo que fuera.
Pero vos en ese momento tenés que poner una carpa sanitaria, tener profesionales, y esta gente que está llorando, angustiada, desesperada, que se está perdiendo todo, por lo menos tenés que poner brazos, ¿viste? Hombro y oído, y abrazo y contención. Exacto. Y en ese momento los dejan solos, Dani. Yo no lo puedo. Es como que la puerta dice: no vayamos, esperemos que no vaya ningún medio a mostrarlo, recemos para esto y alejémonos. Porque si van, nos putean. Bueno, loco, háganse cargo. O sea, bueno, es que lamentablemente estamos en la era de la insensibilidad política. Lamentablemente. Exacto. Me pregunto cómo llegamos a esto. Creo que podemos hacer un análisis histórico, ¿no? De las últimas décadas, pero también ir un poco más allá, cómo se reeditan modelos también de mucha crueldad y también de apatía, de falta de cercanía con la gente. Digo, es lo que vos planteas. ¿Cómo puede ser tan difícil pensar armar un campamento, una carpa con lo que necesita una persona en el momento de crisis, ¿no? Agua, básico, prendas de vestir, Sí, pañales para los chicos. Así. Sí, juegos, gente que pueda entretener a los chicos también para poder devolverles un poco de normalidad, de cotidianidad. Bueno, digo, no tan difícil puede ser pensar en una asistencia incluso psicológica. Somos muchos los psicólogos. Lógico, claro que sí. Y de verdad que estaríamos muy gustosos de participar de estas situaciones. Pero bueno, también hay que ver la otra parte, que hay un progresivo achicamiento estatal. Entonces, todos estos espacios, programas profesionales que podrían estar a disposición para este tipo de situaciones, cada vez son menos. Entonces, eso también es una realidad, lamentablemente, y bueno, después las ocurrencias, ¿no? O sea, ¿para quién gobiernan? ¿Quiénes gobiernan? Digo, desde los representantes legislativos, representantes intendentes, gobernadores, presidentes, digo, de todos los ámbitos, para quienes gobiernan, ¿no? Es donde te das cuenta, y bueno, por ahí no gobiernan para la gente, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos para empezar a discutir estas cosas, ¿no? Como sociedad. ¿Cómo se recupera, Daniela, psicológicamente a la gente que no solo sufre al ver cuando sube el agua, sino que además seguramente sufre tanto o más cuando ve lo que le deja la realidad cuando baja el agua, qué es lo que realmente queda y cómo quedan hechos pelota? Digo, ¿cómo se recupera psicológicamente a esa gente que sufre cuando empieza a llover, pero sufre más cuando deja de llover y el agua baja? Bueno, ahí hay algo que se llama resiliencia y yo creo que los argentinos y las argentinas creo que lo tenemos en nuestro ADN histórico, social. Tenemos mucha capacidad de recuperación. Es muy subjetivo también, ¿no? Porque no es lo mismo un niño, una niña, un adolescente, una persona adulta que una persona anciana, por ejemplo, ¿no? Donde las diferentes vivencias, las diferentes capacidades que han adquirido o la comprensión de la situación hace que pueda ser más fácil o menos fácil, ¿no? Esto que ustedes dicen de, bueno, vuelve a llover fuerte y la gente ya está preocupada por si va a volver a haber una inundación. ¿Por qué? Porque no vio que avance ninguna obra, porque ve que llueve un poco de más y ya se inunda. Entonces eso puede revivir alguna situación traumática, ¿no? O empiezan los mecanismos de defensa, como el miedo, la fobia y demás, que hacen que las personas de alguna forma busquen le den tratamiento a esa angustia, ¿no? Que les genera la posibilidad solamente de pensar que les vuelva a pasar lo mismo. Entonces, yo creo que sí es necesario un acompañamiento terapéutico. Digo, ¿qué tipo de terapia es? Depende del caso por caso. No es lo mismo una persona con un estrés postraumático o con una fobia que resulta inconcebible o una situación de depresión, angustia que necesita un tratamiento por ahí más focalizado, más en equipo, que una persona que, bueno, está angustiada y que necesita un acompañamiento y poder por lo menos poner en palabras, ser escuchada, ¿no? Pero bueno, en ese momento puntual, la persona lo que necesita es recuperar un poco de normalidad y a veces lo que necesita es un vaso de agua y, como decía Gustavo, un abrazo, ¿no? Entonces,
uno dice, bueno, ¿qué tratamiento posible hay? Y depende el momento, depende el caso. Por ejemplo, en el momento de la crisis es lo que la persona necesita, es ponerse a disposición de lo que la persona necesita, porque yo no puedo llevar la solución terapéutica de decir, bueno, vamos a hacer una sesión, en ese momento necesita otra cosa esa persona. Lo importante de quien está preparado en salud mental y en asistencia a personas en situaciones de crisis y de catástrofes es comprender eso y dejar de lado el manual, ¿no?, de formación de la facultad y demás para empezar a escuchar. Y para eso es excelente el concepto de empatía y de solidaridad, ponerse en el lugar del otro y escuchar lo que necesita el otro, más allá de lo que vos creas que hay que hacer en ese momento en relación a la ayuda psicológica más formal, ¿no? Entonces, hay algún tiempo para todo. Por supuesto, siempre tan brillante Gasparini, porque la habíamos llamado por otro tema, pero se disparó y era imposible no terminamos hablando de un montón de cosas siempre, igual. Exacto, ¿viste? Está muy bien. Terminamos hablando de cualquier cosa. Pero lo que sí no es a ver, esto es realidad, ¿no? Esto que acabamos de hablar es la realidad pura, tangible, ¿no? Objetiva y dolorosísima de tanta gente. Después, por otro lado, tenés la inteligencia artificial, y te habíamos convocado porque estás trabajando en este tema, en los efectos que produce algo que empezó ahora, que es un tsunami, que ya lo tenemos encima y que puede terminar, vaya a saber en qué, en el cual te cambian, ¿no?, una inteligencia artificial, tocas un par de botones y aparece Gasparini hablando de cualquier cosa, ¿no? Y nunca fue. Y te suben a redes y, claro, te hacen un daño, le hacen daño a otros. ¿Cómo nos defendemos ante eso? Es algo que no... Bueno, a ver, lo que pasó este fin de semana, ¿no?, en el contexto electoral, con la adulteración de la imagen, la voz, básicamente la adulteración de la identidad de un referente político, que ya pasó, esto por ejemplo con Obama, en el año 2017 hubo un proceso de adulteración de la imagen y su voz, también saliendo públicamente en las redes sociales a hablar, que obviamente genera mucha confusión. Hay gente que realmente no sabe si eso que está viendo es real o no es real, salvo que alguien se lo esté diciendo, le diga esto no es real, ¿sí? Pero bueno, hay algo que es básicamente la elaboración de videos, imágenes y voces con inteligencia artificial, que es básicamente una suplantación o una adulteración de la identidad que se llama deepfake, ¿no? Y de ahí se puede desprender lo que es la fake news también, ¿no? Porque todo esto no solamente es una realidad distorsionada, sino que con mala intención se puede generar un discurso que pueda alterar el curso real, ¿no? Y que pueda afectar muy fuertemente a una persona, no solamente en su identidad, sino también lo que pasa mucho que son situaciones de sextorsión o pornovenganza, ¿no?, donde se adulteran las imágenes de muchas mujeres y muchas jóvenes y niñas, y pasó en muchos colegios, ¿no?, que han agarrado imágenes de jóvenes y les han puesto... Terrible. Adulterando su imagen, sexualizándolas. Todo esto tiene un impacto en salud mental muy importante y es como la puerta de entrada a un montón de cosas que son realmente perversas y que pueden ocasionar mucho daño, más allá del daño que es el engaño generalizado a la sociedad, porque esto impacta políticamente, socialmente, pero también económicamente. Hay muchas estafas, engaños económicos que pueden ocasionarse, y la verdad que la inteligencia artificial es algo que evidentemente llegó para quedarse y tenemos que estar prevenidos y tenemos que exigir la regulación, porque no puede ser que cualquiera haga lo que sea, se suba que políticos, personas influyentes, influencers en la política, en los medios de comunicación, que tienen el poder económico y político, utilicen estas cosas para hacer daño a otros, ¿no? No vale todo. ¿Cuál es el límite? Es la pregunta. Vos sabés que hace un rato hablábamos con un analista político que planteaba que esto era el comienzo, lamentablemente, ¿no? Que fue una especie de punto de partida lo que sucedió este fin de semana con la imagen de Macri ahí trastocada y planteando cuestiones que nada tenían que ver con lo que él pensaba. Y a mí me da para pensar psicológicamente cuán enfermo podemos estar nosotros, que hoy
pasa a ser una charla más y lo aceptamos y bueno, esto es así, y tendremos que estar un poquito más atentos o en todo caso ir con una persona al lado que sepa esto para que cualquier cosa que veamos nos diga, che, esto es cierto, esto no, entonces veo si creo o no. Digo, hay un tema en nosotros también que parece que no juzgáramos esto que ha ocurrido. Esto que ha ocurrido es Es tremendo terrible, y sin es embargo terrible. pasa. Sí, y hay algo de la naturalización y la resignación, ¿no? Que vuelvo, que tiene que ver también con la falta de representatividad y cómo también algo que algunos se toman como chiste termina siendo una posverdad, ¿no? Claro. Y es grave porque acá lo que se está advirtiendo es cómo se va a suceder una imposición de la verdad, ¿sí? Una verdad que es adulterada, que es manipulada. Es básicamente el aviso de hay una manipulación social, ¿no? Que está sucediendo y que está llegando a todos lados, porque con las nuevas tecnologías y con el consumo que hay de las nuevas tecnologías y a veces consumo problemático, esto ya termina siendo algo que es moneda corriente y que se va a naturalizar si no empezamos a cuestionarlo, ¿no? Y con el cuestionamiento digo, no solamente la prevención importantísima, porque esto nos afecta como sociedad en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestra salud mental, sino también un cuestionamiento a la clase política representativa que tiene a su cargo la representación de una sociedad que está cambiando y que tiene que estar a la altura de esos cambios. El Congreso Nacional tiene que estar a la altura de esos cambios y tiene que poder discutir regulaciones a este tipo de situaciones porque si no nos van a consumir la vida y nos van a manipular totalmente. Entonces es importante que lo discutamos y lo pongamos en agenda como sociedad. Daniela, como siempre, gracias por esta charla, siempre interesante. Sé que tenés una mañana complicadísima, pero gracias, sinceramente. Y en la vida hay que ser también agradecido, y más allá de tu profesionalismo y tu cariño y tu respeto hacia este programa y hacia todo lo que hacemos nosotros, vos sabés que te debo mucho a nivel personal, como amiga y como profesional, así que también te lo quería agradecer públicamente. No, bueno, gracias. Me vas a hacer emocionar. Yo agradecida también de conocer personas como vos, como Raulo. La verdad que para mí es un placer poder sentirme también cómoda hablando de estas cosas, ¿no? Que nos pasan y bueno, agradecerte también públicamente siempre y por las palabras. Gracias por cuidar a Se mi te amigo. quiere, se te quiere. No, yo también los quiero, chicos. Un beso grande, un beso a Matías también, que está ahí del otro lado. Sí, sí. Y bueno, nos vemos en la próxima, seguramente. Por supuesto, gracias. Gracias, Dani. Beso Nos grande, vemos. beso grande, beso grande. Daniela Gasparini.